¿Cómo es esto posible? Si estamos hablando de que son rollos, de que son papiros de aproximadamente 2000 años atrás, decían a hombres sabios que estuviesen entre los 40 a los 60 años de edad. En cuanto a las escrituras hebreas, el erudito William Henry afirmó: puede decirse con toda seguridad que ninguna otra obra de la antigüedad se ha transmitido con tanta exactitud como esta. Hola, buenos días, buenas tardes, buenas noches para todos ustedes. Gracias por estar una vez más acompañándonos en nuestro canal. ¿Cuál es el tema que vamos a tocar el día de hoy? Tiene que ver con las antiguas escrituras hebreo-arameas. Voy a empezar y les voy a transmitir el mensaje de cómo inicié yo. Yo tomé la Biblia como un libro cualquiera y lo empecé a leer desde el inicio, desde Génesis. En este momento voy en Isaías. Me he tardado aproximadamente 5 años o un poco más haciendo pues todo el tema de lectura, investigación, consultas. En el momento en que ustedes quieran leer este libro como un libro cualquiera, para conocerlo, para interiorizarlo, se van a dar cuenta de que sí o sí tiene que ir atado a unas ciencias que se han ido desarrollando en el transcurso de la humanidad, como la arqueología, como la historia, como la geografía. Entonces, la palabra arqueología viene del término archaios, que significa antiguo o viejo, y del verbo griego archein, que significa comienzo o inicio. Quiere decir que es el estudio de lo antiguo y el inicio de todo. La arqueología es esa ciencia que estudia todo el material remanente que ha quedado de las civilizaciones anteriores, lo que quiere decir los restos de las personas, de los animales, de los templos, las pirámides, las escrituras, las tablillas, los artefactos, las tumbas y todo lo que esté oculto en la tierra o sobre la tierra. Nuestros antepasados tenían esa costumbre arraigada de que en el momento en que morían debían enterrarlo con pertenencias para poder pagar el pase al inframundo. De eso hablaremos más adelante. En medio del análisis y a través del análisis de todo lo que encuentran, se puede recomponer, reconstruir un poco la historia de nuestros antepasados, las civilizaciones que en su mayoría de ocasiones ya están extintas. Dentro de los descubrimientos más importantes que ha tenido la arqueología son los rollos que se ubicaron en Qumran, en el Mar Muerto. Un pastor beduino en 1947 en Qumran, en una de las grutas cerca al Mar Muerto, su cabra se metió a una de estas cuevas. Pues el pastor, ¿qué tuvo que hacer para no perderla? Seguir, subir hasta la cueva, escalar y, oh sorpresa, cuando ingresa a la cueva se encuentra con unas vasijas de barro que dentro contenían unos rollos de papiro. Lo llevó al pueblo donde pudieran indicarle y orientarlo de qué se trataban estos rollos. Pues bueno, lo que hizo la gente que sí sabía de qué se trataban y que saben que estamos en el auge de precisamente de la arqueología, de la geografía y de la historia, lo que hicieron fue comprarle al pastor beduino estos pergaminos, estos rollos, pero ellos de una manera muy astuta, habían rollos que tenían de diámetro 4 metros, 13 pies, eran muy largos y lo que hacían ellos eran romperlos, fragmentarlos. Entonces, de un rollo podrían sacar 30, 40 fragmentos, venderlos a las personas interesadas que pagaban muy bien por esto, de a fragmento. Entonces, este que era uno, lo vendían por pedazos y así le sacaron mucho dinero a estos papiros y a estos pergaminos. Pues, ¿qué pasó? Que los arqueólogos, los pastores beduinos, al darse cuenta de que esto contenía tremendo tesoro, no necesariamente estamos hablando de piedras, de esterlinas, de rubíes, de oro, pero estamos hablando de uno de los libros más controversiales a nivel mundial durante muchas épocas, que es la Biblia. Entonces, ¿qué hicieron? Pues se fueron y a buscar en todas esas cuevas, a buscar en todas las cuevas donde pudiesen ver agujeros, restos, pistas, pues allí empezaron a desenterrar. De hecho, en una de esas cuevas lo que hicieron fue desenterrar hasta 2 toneladas de piedras movedizas para poder encontrar y hallar otros manuscritos que pertenecen al libro de Salmos, unos capítulos de Génesis, y encontraron dentro de todas estas cuevas el libro completo de Isaías intacto.
¿Cómo es esto posible? Si estamos hablando de que son rollos, de que son papiros de aproximadamente 2000 años atrás, estamos hablando de 20 generaciones, o sea, lo que hoy compone mi núcleo familiar, que es mi padre, mi madre, mis hermanos, mis tíos, mis sobrinos, los hijos míos, los hijos de mis hermanos, componen una generación. Después, la siguiente generación van a ser mis nietos, después mis bisnietos, mis tataranietos y sucesivamente, 20 veces. ¿Cómo es posible que se preservara durante todo ese tiempo? Pues es muy posible. ¿Por qué? Porque el material que utilizaban nuestros antepasados con el papel que nosotros manejamos hoy día no pasa, porque es que es un papel biodegradable, entonces no se preservarían ni 50 años. Y estos rollos se preservaron 2000 años. Lo primero que empezaron a usar fue la piedra. Usaban una piedra caliza que es suave. Ahí es donde viene la escritura cuneiforme, porque debían usar una cuña y una piedra para poder ir bajando letra por letra en la piedra y que así se fuese quedando inscritas las letras. Después migraron a lo que es la arcilla, empezaron a extenderla y antes de que se secara del todo, empezaban a escribir. Después la horneaban a temperaturas altas y las archivaban en las bibliotecas antiguas. Sin embargo, eran muy fácil de que se destruyeran. Migraron entonces a lo que eran fragmentos de alfarería, tablillas de madera, seguía siendo un poco arduo el trabajo. Migraron a lo que son los cueros curtidos de animales, que ahí es donde viene el pergamino. A mí me parece hermosa esa labor, me parece impresionante cómo el hombre tiene que mm, rebuscarse la manera de poder sobresalir, de poder subsistir, de poder trascender, de poder evolucionar, de poder ingeniarse la manera, la forma, la creatividad, sus recursos de los que tienen en la mano para poder ir evolucionando en sus procesos. Pues lo que hicieron fue que con el cuero de los animales, ejemplo de las cabras, tenían que ser cabras muy bien alimentadas, de muy buena procedencia, el cuero no podía estar roto, no podía estar curtido, lo que hacían eran lavar el cuero, lo extendían, lo secaban por unos 5 días, después lo metían en agua con cal y con un químico que desprendía la grasa y el pelo del animal, y después de 5 días, con una espada que era curva, las tomaban de las orillas y empezaban a raspar la piel en un tronco de madera y empezaban a raspar la piel. Se caía todo el pelo, lo lavaban, lo extendían y con unos chazos, con unas puntillas suaves, por todo alrededor de la piel, en todas las esquinas, extendían la piel y la dejaban secar por otros 5 días. Y el papiro quedaba perfecto para escribir sobre él. Suave, liso, no era quebradizo porque era cuero. Y por eso es que al día de hoy siguen diciendo que el papiro es uno de los materiales de inscripción más duraderos en el tiempo que pudo haber existido. Ningún material lo reemplaza, ni siquiera la piedra, ni siquiera la madera, ni siquiera la arcilla, ni siquiera el papiro, ninguno. Y esos rollos que encontraron en el Mar Muerto era precisamente de ese material, pergamino, o sea, de cuero de animal. Les voy a dejar el enlace que me pareció fascinante de un señor que está en Irak. Tiene unos 93 años, pero es un señor, o sea, que tiene todos sus 5 sentidos intactos, que puede caminar, que tiene toda la jovialidad para seguir haciendo esta arte. Él dice que quiere pasar esta arte a sus hijos, pero sus hijos no la quieren recibir porque cree que ella es muy ermitaña, que ella es muy añeja y que no hace falta entender cómo se hace el pergamino. Muestra el paso a paso de cómo lo hace y con esa pasión que se van a encantar, se van a enamorar de esta persona. Y también me pareció hermoso y fascinante que los reporteros de este canal fuesen hasta las montañas de Irak para poder grabar el proceso de este gran señor. Muy bien, continuamos entonces. Después migraron al papiro. El papiro son unas plantas que crecen en pantanos. De hecho, yo los he visto en mi región, en Colombia, en mi ciudad. Los utilizan mucho para los jardines de las veredas, de las casas. Y el papiro también tenía un proceso que era básicamente pelar la caña de papiro, dividirlo en pedazos y ponerlo en forma de ajedrez.
unos verticales, otros horizontales, los machacaban, les echaban agua, los dejaban secar al sol, volvían y hacían otra capa. No era como el pergamino que solamente una piel servía para escribir en él, no. Este sí tenía que ser varias capas de papiro porque era muy delgado y no era tan resistente como la piel del animal. ¿Cuál fue el resultado después de reconstruir y de traducir esos rollos y esos pergaminos encontrados en Qumran? Tuvieron que reconstruir algunos porque precisamente por el paso del tiempo y de los años estaban maltratados, pero se seguía viendo y entendiendo su escritura. Pues se llevaron una grata sorpresa los arqueólogos y los papirólogos cuando pudieron evidenciar que ese mensaje aún seguía teniendo veracidad y era valioso. ¿Y por qué? Porque se dieron cuenta que había un 95% de exactitud en el mensaje que estaban traduciendo de los rollos que habían encontrado y compararon la Biblia que tenemos hoy por hoy, las versiones más antiguas como la Reina Valera, como la Biblia del Oso, pues tenían un 95% de exactitud. Obviamente, evidentemente cambiaban algunas frases, algunos sinónimos, algunas palabras, pero la esencia del mensaje seguía manteniéndose intacto. Varios arqueólogos y papirólogos británicos y americanos concluyen lo siguiente. Por ejemplo, Frederick indicó que ningún estudioso imparcial negaría que el texto que ha llegado hasta nuestros días es sumamente fiable, tanto como este. En cuanto a las escrituras hebreas, el erudito William Henry Green afirmó: puede decirse con toda seguridad que ninguna otra obra de la antigüedad se ha transmitido con tanta exactitud como esta. Vamos ahora a la última parte del video, no lo quiero hacer muy extenso, porque después de la traducción de los rollos que se encontraron en Qumran, comparándolos con las escrituras que tenemos actualmente en nuestros idiomas, sabiendo que han pasado por tantos idiomas, ¿por qué sigue manteniendo la esencia del mensaje? Para ello debemos conocer quiénes eran los escribas, o sea, las personas que estaban a cargo de transcribir la Biblia. En hace 4000 años en Mesopotamia ya se producían textos históricos, textos religiosos, ya habían archivos, ya habían bibliotecas. Para poder dejar las consignaciones del pueblo. Esto se puede datar gracias al estudio de carbono 14. Es la datación por radiocarbono, es un método de datación radiométrica que utiliza el isótopo radioactivo de carbono 14 para determinar la edad de los materiales que contienen el carbono. El carbono 14 tiene una vida de hasta 5.730 años y se va descomponiendo en nitrógeno. En la antigüedad eran muy pocas las personas que tenían el acceso a la escritura y a la literatura. Eran muy pocos los que sabían estas artes académicas. Las personas que sabían estas disciplinas fueron enseñadas a que el copiado fuese fiel, el copiado de los textos, sin importar que fuese la Biblia, que fuese de religión, que fuese para el gobierno, tenía que ser completamente transparente, fiel, fidedigno. De hecho, elegían a hombres sabios que estuviesen entre los 40 a los 60 años de edad. ¿Por qué? Porque para ellos eran personas maduras, personas sabias, personas con una trascendencia y una trayectoria, que se iban a tomar la responsabilidad completamente en serio y no un joven o un adolescente que tenía sus cambios hormonales, sus cambios de estados de ánimo, que era un poco ansioso. Por esto elegían personas sabias y maduras. El proceso de copiado que incluía la revisión minuciosa, o sea, era una persona la que escribía, la que hacía el copiado como el copia y pegue, pero manual, era otra persona la que supervisaba letra por letra, párrafo por párrafo y contaba cada una de las letras que inscribía y que transcribía el escriba. Y era otra persona la que se encargaba de enrollar y sellar los rollos. ¿Esto qué hacía? Cerraba el paso y estrechaba el canal de los errores que pudiesen haber tenido los escribas al momento de transcribir los rollos y la información. La Biblia era uno de esos libros que era minuciosamente supervisada hasta 3, 4 veces por diferentes personas, que eran pocas las que estaban en esta disciplina, pero supervisada vez tras vez por los sabios del templo. Muy bien. Entonces, no voy a continuar más porque puede que los esté
llenando de mucha información y no lo quiero hacer. Quiero agradecerles a todos ustedes, a los que llegaron hasta el final del video, que quieren considerar este tema, que les gustó, que abrieron sus oídos y su mente para poder recibir nueva información. No los quiero agobiar con mucha información, por eso voy a dejar el video hasta aquí. Pero sí les voy a dejar en la cajita de descripción los enlaces que los van a llevar hasta los videos que les he indicado y también los rollos, los pergaminos que están exhibidos en el Museo de Israel en Jerusalén y en el Museo Jordano de Jordania. Google interfirió en el momento en que llevaron estos rollos al Museo de Jerusalén, intervino Google y dijo, bueno, las personas que no pueden llegar hasta aquí, ¿cómo van a tener esta información? ¿Cómo van a poder observarlos y verlos? Pues ellos lo que hicieron fue fotografiarlos en alta resolución, subirlos a la web y les voy a dejar el enlace para que lo vean, lo pueden ver, tienen los sellos de seguridad, de hecho hay una persona que siempre está encargada de hacer los videos introductorios y de explicación, porque todos estos rollos, como yo les decía, están en lenguas hebreos y arameas, pero van a tener una persona del museo que va a hacer un video introductorio y ustedes pueden explorar, hacerle zoom a los rollos, pararse sobre las letras y les van a decir cuál es ese versículo, cuál es ese capítulo. Tienen una regla en la parte inferior que pueden ir moviendo con el mouse y los va a llevar, les va a indicar cuánto tiene de diámetro, de ancho, de largo, de espesor, de grosor. Es hermoso, hermosa la labor que están haciendo en el Museo de Jerusalén. De hecho, en el momento en que llevaron estos pergaminos y estos rollos, no se imaginan la cantidad de turistas y visitantes que tuvieron. Era impresionante, 8.000 personas semanalmente, impresionante. Entonces, ahí está, para que lo investiguen, para que ahonden, para que escudriñen. Déjenme en sus mensajitos, por favor, de cómo les pareció este video, de cómo les pareció este tema. Dejen su me gusta, suscríbanse, compartan este video para muchas personas que les gusta este tema. Les mando un beso enorme, muchos abrazos. Gracias una vez más por apoyarme, por verme y hasta la próxima. Chao.